Bienvenidos a un nuevo Alumni Talks. Hoy tenemos el placer de contar con Fe Álvarez y vamos a hablar de datos y sobre todo de decisiones inteligentes gracias a los datos. Bueno, Fe, para empezar, cuéntanos un poco quién eres, cuál es tu recorrido y cuál ha sido tu camino profesional hasta llegar a tu rol actual. Hola, yo soy Fe. Tengo más de 15 años de trabajar en el área de software, en el área específicamente de control de calidad. Ujú, Y bueno, estudié ingeniería de sistemas en Costa Rica, hice un máster con INESTI, me gradué en el 2023. ujú. Y bueno, he tenido un recorrido, empecé como junior, después senior, y me fui moviendo a puestos de liderazgo. Y empecé a estudiar, bueno, hice el máster en Business Intelligence y Data Management porque empecé a trabajar con datos y me pareció muy interesante y algo que podía aportar a mi carrera profesional, porque nosotros trabajamos con datos. Tenemos que saber cuántos box abrimos al mes, qué podemos hacer, en cuáles entornos, cuáles son Ujú. los problemas que se dan constantemente. Entonces, por eso fue que hice mi máster en Business Intelligence y en Data Management. Claro, al final tu posición es una posición que es como una intersección entre lo que son datos, liderazgo, gestión de equipos. Em, ¿qué te Sí. motivó, qué es lo que te motivó para tomar esta dirección? ¿Fue una necesidad del Bueno, momento o- la, o- La dime, dime. parte de, digamos, de liderazgo se fue dando con el tiempo. Ujú, Llegué a ser senior y tuve un tope, entonces el siguiente paso era empezar a liderar equipos. Lo del data fue algo que se dio por casualidad. Yo me acababa de mudar a España, quería hacer un máster y bueno, encontré el máster de INESTI, pero en ese momento específico estaba trabajando con una compañía que se dedica a eventos deportivos en Estados Unidos. Entonces ellos trabajan ujú, con datos, miles de datos. ujú, Entonces me pareció súper interesante porque no es solo tener el dato, sino saber cómo poder explotar ese dato. O sea, qué puedo hacer con ese dato, qué estrategias de negocio puedo crear con este dato, ujú, eh, qué información me da ese dato de mis usuarios, de mis clientes. Entonces, eso es como, por eso fue que llegué aquí. Y cuando ya empecé como en este último rol, en mi último trabajo, que es el que tengo actualmente, es un equipo súper nuevo, se acaba de formar. Yo fui como la tercera persona que llegó al equipo. Entonces empecé a ver que te había deficiencias de cosas, de información, de cómo tomar decisiones, qué estrategias tomar. Entonces ahí fue cuando empecé a utilizar los datos en mi día a día. ujú. Sí, claro, al final los datos son súper estratégicos a nivel negocio, entonces es súper importante la tarea que realizas. Em, Vamos a hablar un poco de la experiencia que tuviste en INESDI y te quería preguntar qué es lo que te llevó a elegir INESDI y cómo influyó esa formación en tu trayectoria. Bueno, yo me senté, empecé a ver planes de estudio y no sé, me llamó la atención lo que tenía un poco de programación, tenía un poco de estrategia, una parte del storytelling que es algo relativamente nuevo y que me llamó mucho la atención y cómo yo puedo usar los datos y el storytelling para vender un producto. Ujú. Eh, y bueno, así llegué y por eso fue que tomé la decisión de Inesti. Qué bueno. ¿Y recuerdas algún proyecto, algún profesor, no sé, o alguna asignatura en concreto que te haya marcado especialmente y que te haya servido para el conocimiento que aplicas hoy en día en tu trabajo? Eh, Particularmente no recuerdo ninguno, Ujú, eh, pero bueno, Aldo fue alguien que nos marcó porque nosotros éramos un equipo, al ujú, final tenemos que ser un equipo para hacer el trabajo final del máster y demás. Nuestro equipo era muy unido, entonces nosotros siempre estudiábamos juntos, realizábamos tareas juntas y con Aldo nos pasó algo peculiar, que Aldo es un muy buen profesor, ujú, eh, muchas cosas, bueno, era parte de programación, entonces también por eso,
pero a Aldo como que le costó entender que nosotros éramos un equipo y que estábamos unidos. Entonces, me recuerdo de Aldo por esta experiencia, que no fue mala, simplemente fue una experiencia y él logró entender que al final nosotros éramos un equipo y por algo nos llevamos el premio al mejor equipo con el mejor trabajo final en el máster en esa edición. Qué bueno. ¿Y qué conocimientos que has adquirido en el máster, cuáles crees que son los que más utilizas en tu día a día? El de tener los datos, limpiarlos y agarrar los datos o tomar los datos que yo realmente necesito para tomar mis decisiones. Porque al final podemos tener muchos datos, pero si no los usamos adecuadamente o si no usamos los datos que realmente necesitamos, va a ser mucho más difícil tomar decisiones. Claro, tiene todo el sentido. Vale, vamos a profundizar un poquito más en ti y en tu trayectoria profesional. Claro, tú actualmente estás en Securitas. En Securitas Direct. Que antes creo que no lo hemos mencionado, pero estás allí y me gustaría saber cuál ha sido pues, el reto más grande al que te has enfrentado como manager de equipos técnicos y en ese caso, ¿cómo lo superaste? Bueno, no tiene mucho que ver con los datos, pero mi equipo es relativamente nuevo, se acaba de formar, no tiene ni 2 años, y es que nos vean como un equipo técnico que llegamos a probar cosas. Algo tan básico como nosotros creamos bugs y muchas veces ese bug representaba como, hey, pero no estamos haciéndolo mal, ¿por qué no se abre un bug? Que la gente entienda que nosotros nos dedicamos a probar y que tenemos que probar para ver que todo funcione. Entonces, el tema de los bugs, porque en el momento que yo llegué también fue cuando empezaron a aumentar la cantidad de bugs que se creaban el día a día. Entonces, yo creo que eso ha sido como el reto de cambiar la mentalidad de los equipos de desarrollo a que nosotros estamos ahí para probar y que tenemos que crear bugs y ver que la calidad del producto final mejore. Vale, una cosa solo por aclarar, que cuando hablas de box, ¿el box es como las alarmas o...? No, el bug es el defecto. Ah, vale. Vale, ok. Vale, sí. Había entendido box, como si fuese una caja. No. Sí, vale. Te refieres al error, vale. Genial. Ya está. Aclarado queda. Vale, no ha sido cosa mía. Vale, volvamos a los datos, que es lo que dominas. Y claro, ya tienes bastante experiencia y me gustaría saber cómo ves tú la evolución del rol de los datos en la parte más de liderazgo. Supongo que tú tienes bastante visión de esto, de cómo cada vez más se utilizan los datos para tomar decisiones. ¿Cómo has visto esta evolución en los últimos años en base a tu experiencia? Que los datos están ahí en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional. Entonces, algo tan simple como las recomendaciones que me da Netflix a mí para que yo pueda ver en mi trabajo. Por ejemplo, yo sé cuántos bugs se abren al mes, en qué entornos, cuáles son los entornos que tienen. Bueno, cuando hablo de entornos, nosotros probamos en integración, en stage, en producción. Entonces, cada uno de estos entornos funciona independientemente. Entonces puede ser que yo tenga un defecto en un entorno, pero no lo tenga en otro. Entonces, eso me permite a mí, anticipar. Si yo lo tengo en integración, que es el primer entorno donde probamos, si yo lo anticipo en integración, sé que ya no lo voy a tener ni en stage ni en producción. Entonces, todos esos datos se van alimentando todos los días con las cosas nuevas que abramos, los defectos nuevos que abramos. Se hace una revisión cada 2 semanas de estos defectos. Entonces, yo puedo saber si se está repitiendo en otros entornos, o si ha disminuido la cantidad de bugs que encontramos en los siguientes entornos desde que empezamos a hacer las revisiones para saber cómo va evolucionando. Claro, al final es una tarea, por lo que comentas, debe ser una tarea de seguimiento bastante ardua al final, ¿no? Sí, claro. se crean reportes, yo hago filtros de esos datos, entonces voy alimentando mis Excel o mis reportes de Power BI
con la información que yo realmente quiero. Entonces voy teniendo ya esa información como se va cargando automáticamente. Pero sí es arduo, sí hay que estar constantemente revisando y ver cuál, por ejemplo, un ejemplo que te puedo dar claro es cuál es el entorno que más problemas me da. Siempre es Stage el que me da más problemas por diferentes razones. O te podría decir, bueno, la mayoría de los bugs no llegan a producción porque se anticipan en los dos entornos previos. Entonces, esa información la puedo sacar. Qué bueno. Y bueno, también qué curioso, ¿no? Que sea en la fase stage, ¿no? Que es como la segunda. Yo hubiese pensado que saldrían Sería más el errores en la primero. primera, no en la segunda. No, porque todo está configurado de forma diferente e independiente. Entonces, conforme vas cambiando de entorno, también van como volviéndose un poco más real los mismos entornos, las simulaciones que hacemos de producción. Entonces, va cambiando. Muchas veces, algo tan simple como la configuración de una llamada o algo se hace completamente diferente o ya se hace real. Entonces, ahí es donde entran los problemas. Claro. Y vale, pues vayamos a hablar un poco más al día a día de lo que haces en tu posición actual. Y te quería preguntar, pues esto, en tu día a día, si tienes algún ejemplo concreto de cómo conviertes los datos en decisiones estratégicas y cómo esto luego realmente impacta en el equipo. Sí, bueno, te puedo mostrar la presentación que hice, si Sí, claro, quieres. dale. Sí, sí, por supuesto. Y lo vemos un poco más a detalle. Te hice una presentación basándome en mi información más o menos real. Entonces, Ujú, como yo tomo los números y después tomamos decisiones inteligentes, manejamos muchos datos, mucha información, entonces es saber qué datos utilizar y cómo utilizarlos. ujú. Eh, es un desafío como tal, porque no solo liderar el equipo, es también tomar toda esa información que tenemos en el día a día y poderla transformar en estrategias o en cambios que vamos a hacer como equipo. Entonces, lo que hemos hecho y lo Ujú. que más representativo para nosotros es la cantidad de box que abrimos mensualmente. Entonces, Vale. esto nos permite seguir un patrón de cuál es lo que te comentaba hace un rato, cuál es el entorno que más problemas da, cuánto puede tardar en resolverse, porque, por ejemplo, un bug puede ser tan simple como que se resuelve en un par de horas, Ujú. como súper complicado que puede tardar semanas e incluso meses. Entonces, Vale. el tiempo de resolución también es algo importante que nosotros debemos de saber y esto me lo da el dato. Porque, bueno, tenemos un administrador Ujú. y no sé si puedo decir la marca, bueno, la compañía. Usamos Jira y Jira nos da el Sí. tiempo de resolución completo de algo. ¿Me ibas a decir algo? No, 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 que sin problema con decir la marca Ah, del bueno, sí. proveedor. El proveedor, sí, Jira. Entonces, Jira nos da la cantidad de días que estuvo abierto ese bug, las horas, etcétera. Entonces, con eso también podemos medir este Ujú. tipo de información y saber incluso cuál es el equipo de desarrollo que más problemas está teniendo para dar resoluciones y también nosotros no podemos hacerlo porque no forma parte de nuestro trabajo, pero podemos comunicarlo al departamento específico y que su manager o su líder tome decisiones en cuanto a por qué tarda tanto en resolver un problema. Bueno, como todos los datos, lo que hacen es ayudarnos a ver qué es lo que más se repite, cuáles son los problemas constantes que tenemos y cómo podemos mejorarlos. Vale. Es importante que la recolección sea, que esté bien desarrollada, ¿no? Que la recolección sea apropiada, que realmente tengamos datos reales, que usemos datos que los tenemos ahí, que no sea como llego y agarro datos solo por tener muchos datos. No, tomemos los datos que realmente necesitamos, incluso los podemos dividir por años, por fechas, por meses, como queramos. No, Vale. también siguen un patrón. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que te comentaba también de los entornos. A veces
se brincan de un entorno a otro y llegan hasta producción. Entonces ya podemos saber más o menos cuáles son las herramientas o cuáles son las situaciones que nos llevan a ver y a seguir ese patrón. Vale. Y por supuesto, tomar estos datos y tomar acciones, ya sea crear una nueva estrategia, hablar con los equipos de desarrollo para ver cómo podemos mejorar, incluso tener más recursos si es necesario, o crear capacitaciones o trainings específicos para cada uno. Y ahora una pregunta me ha venido a la mente. Todo este proceso de recopilación de datos y pasarlos por todo el sistema que empleáis, ¿la tenéis automatizada de alguna manera, ¿no? Porque también me imagino que lo que comentabas de los datos, que es importante que esos datos que obtenéis, que cuando entren que entren bien, sin errores, porque si no ya todo lo demás es un problema que se va haciendo como una cascada o una bola de nieve y se va complicando más, que es muy importante que los datos que entren como vosotros prevéis que tienen que entrar. O sea, tipo que si es un valor numérico, que sea un valor numérico, que no sea un string, por ejemplo. Sí. En este caso, te comento, se crean queries específicas que, bueno, es una porción de código que creamos y lo conectamos con Power BI. Entonces, va seleccionado o separado, ahorita no se me ocurre la palabra correcta, filtrado por los realmente, digamos, la información que necesitamos. Entonces, por ponerte un ejemplo, yo necesito saber cuál país, cuál es el entorno y saber el tiempo de resolución, por darte unos ejemplos así simples. Entonces, claro. Sí, los datos se filtran y los conectamos con Power BI para poder tenerlos. ¿Y podrías contarnos algún caso concreto en el que, gracias a los datos, o sea, que quizá esta pregunta no se ha dado un caso, ¿vale? Pero ¿se ha dado algún caso en el que, gracias a esos datos que habéis recibido y las conclusiones que habéis sacado, eso haya hecho o haya... O sea, que la conclusión sea que hayáis cambiado la manera de trabajar o de organizar el equipo? No sé si he formulado bien la pregunta. Sí y no. ¿Vale? Por ponerte un ejemplo, o sea, no es tanto como lo que vos querés, pero sí te podría decir que ahora tenemos datos, sabemos cuál es el entorno que más problemas tiene y sabemos cuál es el equipo que tarda más en resolver sus problemas, el equipo de desarrollo. Entonces, esa información la tenemos y la tenemos gracias a los datos. Esto es yo tomo mi decisión, la informo, la comunico, va a mi jefe a su jefa y la jefa va al jefe para que baje al desarrollo. Esto es un poco burocrático, pero bueno, es lo que hay. Claro. Pero bueno, no es de forma lineal. O sea, yo comunico mi situación y la información para que lo comunique. Pero o sea, otro ejemplo es, antes a nadie le importaban los entornos previos. Nadie se preocupaba porque estuvieran bien, que funcionaran, que todo estuviera bien, pero ahora ya se está haciendo. Entonces ya incluso hay dailies diarias, valga la redundancia, donde se ven los problemas que hay, en cuáles entornos, y se trata de escalar si no hay una resolución pronta. Entonces ahí han ido cambiando cosas poco a poco, es un proceso, pero sí se han ido cambiando gracias a los datos. Y entrando más en tu rol, que es más de liderazgo, ¿qué habilidades crees que son imprescindibles a día de hoy para, pues eso, para liderar equipos técnicos, sobre todo en un equipo o en un entorno tan enfocado a los datos? Para mí lo más importante de un líder es que tenga soft skills. Obviamente tiene que tener conocimiento técnico, pero se puede aprender, los soft skills no. Claro. Sí, o sea, al final o sea, es como muy fácil aprender todo lo que es la parte de hard skills, pero luego las soft skills es algo que realmente marca la diferencia en cuanto al nivel personal, el trato, la gestión de equipos.
Sí, o sea, yo tengo que saber comunicarme, yo tengo que, bueno, te podría poner un ejemplo de algo que es súper importante. Ujú, Es un trabajo de hace algún tiempo. Yo conocía a mi equipo, yo sabía a las personas con las que trabajaba y un día un chico empezó a bajar su rendimiento, no sabíamos por qué, entonces yo me senté a hablar con él y me di cuenta que era que tenía un problema personal. ujú. Entonces lo ayudamos, lo apoyamos en ese momento y cuando volvió a ser la misma persona. Pero gracias a que yo tenía, por decirlo así, el conocimiento de cómo era él como trabajador y sabía que algo le estaba pasando, eh, pudimos anticipar que se pusiera peor la cosa. Bueno, Fe, y más allá de lo técnico, ¿cómo trabajas tú la motivación y la confianza o el propósito dentro del equipo? ¿Cómo mantienes a tu equipo, eh, Llevado. pues eso, motivado y... Llevo helados de chocolate cuando nos vemos en la oficina. Nada, Ah, sí, sí les llevo helado, pero sobre todo mantener una buena relación, una buena comunicación, estar pendiente de sus necesidades, si necesitan algún conocimiento, si necesitan ayuda, estar ahí también, porque yo no estoy ahí solo para asignar tareas o sacar información, yo estoy ahí también para ayudar, para apoyar. Entonces, si necesitan ayuda, que me llamen o me siento a su lado o, ujú. o normalmente eso es lo que hago. Trato de ser un líder presente. Claro, y luego también, que antes lo has comentado, el tema de las capacitaciones, eso también, sobre todo en vuestro sector, que todo cambia de un día para otro prácticamente. Sí, es Em, importante mantenerse actualizado. Entonces, también si alguien quiere algún tipo de entrenamiento, si quiere algún tipo Ujú, de nuevo conocimiento, también tratar de buscar apoyo, ya sea que lo pague la empresa, que se lo paguen ellos o ver de qué manera darles ese espacio para que tengan nuevos conocimientos. mm. Sí, claro, al final esos nuevos conocimientos y estar al día también hace que el rendimiento del equipo no se pierda, dijéramos. Claro, también es súper Sí. importante. Y ahora, mirando hacia el futuro, un poquito, ¿hacia dónde crees que evolucionará el liderazgo en entornos tecnológicos como en el que te encuentras tú? ¿Hacia dónde crees que va a ir? Yo creo que ya va por el camino este de lo que te dije, el más soft skills que hard skills, porque al Ujú, final el conocimiento lo puedes adquirir con un training, con experiencia, pero tener soft skills creo que es como el nuevo, bueno, no el nuevo liderazgo, pues suena como muy cliché, pero es como la forma hacia donde vamos. Además, las nuevas generaciones también son diferentes. mm. ¿Y cómo gestionas esa diferencia de generaciones? Porque al final el equipo, entiendo, hay diferentes generaciones. Luego también está el tema de la inteligencia artificial, que igual hay gente que sube sabiendo mucho, pero luego igual hay gente que igual está en una posición intermedia, igual no está tan al día. ¿Cómo cohesionas Bueno, todo eso? al final son personas, entonces hay que adaptarse a ellos. Hay que saber entender a las nuevas generaciones, pero tratar de estar como muy, eh, no sé si pendiente sería la palabra correcta, de Ujú, las generaciones un poco más grandes, porque a ellos les cuesta un poco más la adaptación. Bueno, yo ya estoy un poco grande, pero yo crecí con tecnología, entonces al final a mí la inteligencia artificial es una herramienta que me permite hacer mejor mi trabajo. Para ujú, gente más grande puede hacer algo que no conocen, no saben cómo utilizarlo, entonces saber si lo quieren usar, apoyarlos, lo mismo que te dije hace un rato, darles un training, explicarles para ver cómo podemos mejorar esa parte. ujú. Ahora que mencionas la parte de inteligencia artificial, Sí. con los datos, uf, podemos transformar los datos muy rápido y muy fácil sabiendo utilizar la inteligencia artificial. Y eso lo aprendí en el máster. ¿Podrías dar un ejemplo como más concreto o del día a Claro, o día? sea, bueno, no el día de día, te puedo dar el ejemplo que usamos en nuestro trabajo final. O sea, Ujú, teníamos unos datos que nos dieron para poder hacer nuestro trabajo
y transformarlo nos iba a tomar más de una semana. Lo utilizamos ChatGPT y en cuestión de, no sé, 1 minuto, 2 minutos, transformamos los datos como los necesitamos y los empezamos a usar ya para el trabajo final. Entonces, esto es algo que nos pareció maravilloso y lo explicamos dentro del trabajo final porque, o sea, nos ahorró más de una semana de trabajo a todos. Hombre, es una cosa considerable, la verdad. Sí. Y bueno, Fe, para ir cerrando, desde tu experiencia, ¿qué consejo le darías a una persona que hoy está formándose en INESDI y que su sueño o su aspiración es trabajar con datos o liderar un equipo también en un entorno como el tuyo, donde los datos son lo más importante? Bueno, yo creo que disfrute de la experiencia, que aprenda. Yo personalmente aprendí mucho, quedé con muy buenos amigos y para mí fue una experiencia muy grata. A nivel técnico o profesional, es que, bueno, que aprendan cosas nuevas y que todo ese conocimiento tratan de no demostrarlo, pero sí de compartirlo para que en las entrevistas, con ejemplos reales, porque al final vos llegas hasta donde querés y puedes tener el puesto que quieras cuando quieras, simplemente de saber demostrar o venderte bien al reclutador o a la persona que te vaya a contratar. Mm. Sí, y también quizá no solo el venderse, que también, sino igual el estar abierto o saber hacer networking, que al final también el networking es muy, Bueno, muy importante. el networking, sí, compartir en eventos, conocer gente que esté dentro del medio, eso te ayuda también. Tener un buen currículum también, pero tener conocimiento te abre también puertas. Por supuesto. Pues aquí llegaría al final de este Alumni Talks. Ha sido un placer contar con tu experiencia, Fe. Y, y bueno, si quieres añadir algo más para despedir o... No, gracias, me encantó y bueno, espero que disfruten la presentación y el texto. No, no es un texto, es un alumni talk. Algún día llegaremos a los TED Talks. Pues oye, muchísimas gracias y nada, a todos los demás, pues nos vemos en otro episodio de los Alumni Talks.